Amigas y amigos, buenas noches, tengan todas y todos. Esto es Tu Diputado TV, historias, leyendas, tradiciones, anécdotas de la Ciudad de México. Nuestros invitados de siempre, Jesús Adolfo Gres Monzón. ¿Cómo estás? Buenas noches, licenciado. Ahora sí nos vas a tener que hablar luego de espiritismo. Claro que sí. Y Sergio Aguayo. Diputado, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Pues vamos a hablar ahora de un tema interesante, que es un tema polémico ahora porque están quitándole a los circos los animales. Vamos a hablar de la historia del circo. Agradezco antes que nada a los que me están haciendo favor de acompañarnos, a Ricardo Navarro, a Glory Morales, a Sandra Ballesteros, a Ricardo Velázquez, a Jesús Gautrín, a Polet Muiz, Juan José Padilla Vargas, a José Antonio Suárez, a Feli Javier Mani. Gracias por acompañarnos en Tu Diputado TV. Vamos a hablar de circo, maroma y teatro. Vamos a hablar de circo con animales, circo sin animales, y qué es lo que debe de prevalecer en esta ciudad de México. Pero antes vamos a ver historia del circo en México de Matutino Express. Dura 2 minutitos y segundos. No se vayan, véanlo y regresamos. Escríbanos. El circo es uno de los espacios de mayor libertad que el ser humano ha construido para sí mismo. Cada uno de sus actos refleja las enseñanzas de la vida cotidiana. Los equilibristas nos enseñan a andar por el camino adecuado. El domador de fierras a enfrentar al enemigo por grande que sea. El malabarista nos instruye a salvarnos de los obstáculos. A cada problema, simbolizado por un objeto, debemos otorgarle su propio tiempo y espacio. Los contorsionistas nos demuestran cómo liberarnos de nuestras formas mentales y físicas que muchas veces no son las más adecuadas. ¿Cómo nace el circo en México? La historia del circo se remonta a la época prehispánica. Códices, murales y estatuillas, como la de El Acróbata, encontrada en el entierro 154 de Tlatilco, dan cuenta de esto. Expresiones también como los voladores de Papantla. Había un acto que le gustaba al emperador Moctezuma, en el que una persona hacía girar con los pies una estrella de madera. Los primeros circos que llegaron a México a finales del siglo XVIII eran europeos. Para el último tercio del siglo XIX, uno de los más famosos en México era el Circo Chiarini, de Italia. Sin embargo, antes, en el siglo XVII, se ofrecían funciones de maroma que incluían a un alambrista, un malabarista, contorsionistas y la exhibición de algún animal exótico. Ya para el 4 de enero de 1809, llegó Philip Lilson con su Real Circo de Equitación, que presentaba ejercicios ecuestres, siendo la entrada del circo moderno a México. En 1841 tuvieron lugar las actividades del primer circo propiamente mexicano, creado por José Soledad Aicardo, el Circo Olímpico en Monterrey. La fabulosa historia del circo en México se la debemos a diferentes familias que nos han envuelto con su magia: Gasca, Ataide, Olvera, Vázquez, Campa y Padilla, entre otros. Lo que es cierto es que no nos podemos imaginar al mundo sin circo. ¿Dónde estaría el payaso que ante los problemas nos enseña a reír con llanto o a llorar a carcajadas? ¿Dónde estaría el alambrista que nos enseña a mantener el equilibrio para no caer al vacío? ¿Dónde quedaría el trapecista que nos comprueba que en la vida volar es posible? No cabe duda que el circo es fiel espejo del humano y su realidad. Pues aquí empieza ya la controversia. Ya vemos que, bueno, pues hay cirqueros que efectivamente, trapecistas, equilibristas, magos. Payasos muy buenos que han Sí, traído claro, circos. bueno, pues han hecho historia, pero los animales, circos con animales, sin animales. ¿Cómo empezaron a introducirse los animales en el circo, Jesús? Bien, principalmente empieza la época fuerte del circo en pleno siglo XIX. Llegaron muchos
circos con caballos. El espectáculo principal eran los caballos, se paraban en los lomos de los caballos, iban equilibrando y brincaban el paso de la muerte. De la muerte entre caballos y todo eso. Y bueno, el caballo no era un animal que se sacrificara tanto como ahorita toda la polémica que ha salido como con los tigres, los elefantes, etcétera. Porque bueno, siempre ha sido un animal que ha acompañado al hombre y no les hacían en los espectáculos ninguna escena donde le dieran sufrimiento al animal, sino que eran equinos que estaban acostumbrados al domador y todo esto, no había tanto problema. Pero además hay animales que se pueden, que están domesticados. Así es. Y hay animales que no siendo posible domesticarlos, los tienes amaestrados. Así es. Que es una cosa distinta. La palabra domesticar y amaestrar son dos cosas distintas. Tú puedes tener un león amaestrado, puedes tener un elefante amaestrado, una cebra amaestrada, pero no domesticado. Pero no domesticado, porque los domesticados, pues ustedes los conocen, las propias gallinas, por ejemplo, las vacas, el perro, el gato, todos son animales que son domesticados, que ya conviven en nuestra casa. Vienen sin problema con la familia. Y si tienen cachorros, los puedes tener en tu casa, no tienes mayor problema. Pero tú, por ejemplo, una cebra, pues no la puedes tener ahí. No. La puedes domar, pero no domesticar. ¿Verdad? Sí, bueno, está el caso, de algunos de nuestros amigos que tienen caballos en su propiedad y que los usan para el esparcimiento, para salir a cabalgar, y pueden tenerlos en su propiedad también, ¿no? Sí, porque están domesticados. Están domados. Son domesticados. Son generaciones de los animales han estado conviviendo con los seres humanos. Por ejemplo, hay un libro impresionantemente maravilloso que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Y ahí te explica qué es lo que ocurrió, por ejemplo, si África es la cuna del hombre, como dicen el origen del hombre está en África, ¿por qué Europa es la que dominó el mundo y no África o América, por ejemplo? ¿Por qué los americanos no fueron a conquistar España? ¿Por qué las colonias americanas no fueron a conquistar Inglaterra? ¿Por qué no fueron a conquistar Portugal? ¿Por qué los portugueses, los ingleses, los españoles son los que vinieron a conquistar América? ¿Por qué los africanos no conquistaron América o los africanos no conquistaron Europa o Asia? ¿Por qué fueron los europeos? A ver, una pregunta que se responde en ese libro que les digo, Armas, Gérmenes y Acero. Les platicamos por qué, según este autor, ocurrió de Europa, América y Asia y África y no viceversa. Y no al revés. O no de Europa, digamos de Asia todo el mundo, de África todo el mundo o de América todo el mundo. Vamos a ver otro corto que es Circo Atay de Hermanos, de la historia detrás del mito. Vamos a verlo y comentamos. Adelante. A finales del siglo XIX, Francisco Ataide y Patricia Guízar, un matrimonio de comerciantes de Fresnillo, Zacatecas, fueron el tronco familiar de una de las dinastías circenses más respetadas y admiradas de México y el mundo. Padres de 5 hijos, Manuel, Aurelio, Margarita, Refugio y Andrés Ataide Guízar. Fue el segundo de estos, Aurelio, quien desde los 8 años mostró una fuerte inclinación por las acrobacias y el espectáculo circense, luego de que en 1874 llegara a Zacatecas la Compañía de Maroma de Tranquilino Alemán. Impactado por los actos de acrobacia, Aurelio logró que el empresario lo incluyera en el espectáculo de su compañía, aunque sus primeras actuaciones fueron a escondidas de su padre, quien consideraba a los artistas circenses como sujetos de perdición y de mala influencia. Pese a ello,
Aurelio se hizo visitante constante de los espectáculos de maroma de Tranquilino, pero sus misteriosas desapariciones fueron descubiertas por su padre. Pues lo buscó, lo encontró y lo regresó otra vez a su casa. Pero él lo que había visto le había impresionado bastante y cuentan que él solito en las noches se paraba a practicar lo que había visto y aprendido. Es decir, tenía una vocación muy grande por el circo. No se le olvidó. Ya ve que muchos niños, cuando son niños, quieren hacer esto, quieren hacer el otro, pero a él nunca se le quitó la idea. Pero la vocación de Aurelio estaba predestinada para el circo, y tras convencer a su hermano Manuel de salir todas las noches a practicar malabares, maromas y ejercicios de equilibrio, ambos escaparon de su casa para integrarse a la compañía de maroma. 3 años después, Francisco Ataide volvió a tener noticias de sus hijos, quienes para entonces ya gozaban de fama y posición como artistas circenses de México. Su padre tuvo que resignarse al destino escogido por sus hijos. Pues interesante el tema, ¿no? Claro. Sobre todo, bueno, saludos de Wendy Ortiz, Guillermo Romo, Carmen Moreno, Julián Robles Cervera. Muchas gracias a mis amigos y a mis amigas por habernos escrito. Comentario de nuestro amigo Fernando Chute. Fernando, te mando un abrazo muy cordial. Gracias por estarnos viendo y siguiendo. La última leona, pero sin animales, diputado. Bueno, sin animales, hay que hacer circo sin animales, está bien. Bueno, que además ya votamos una ley que no se ha publicado todavía. Vamos a ver si nos la publican o nos ponen y nos imponen el veto del bolsillo. Yo espero que se la publiquen. Más adelante pues habremos de comentar aquí en este programa. Silvana Terreros, la verdad es muy interesante la historia del circo y cómo ha cambiado. Yo estoy en contra de los animales en los circos, pero cabe mencionar que hasta el origen de los circos es aberrante y sádico, como en los coliseos que ponían a los leones a matar a la gente. Así que hoy en día tan mal no estamos. Bueno, no estamos tan mal porque, bueno, finalmente de la Roma de la decadencia, que se ponía precisamente a los cristianos. El famoso circo romano. El circo romano de la decadencia, así ponían a los cristianos y les aventaban a los leones, y era una especie de coliseo. Les daban una espada muy corta a los gladiadores, el gladius, cristianos, para que se defendieran de un león, y entonces pues se ponían las cosas muy parejas. Generalmente el león mataba al cristiano porque aventaba la espada y se echaba a correr. Pues sí, cualquiera. Imagínate, yo también ¿tú me correrías? Wow, claro. Yo me sé un chiste que de pronto estaba un hombre en el desierto que traía muy mala suerte, iba así ya sin agua porque se le había acabado el agua, y entonces ya estaba casi desfalleciendo y ve una duna, o sea, una montaña, una montículo de arena, y entonces dice: voy a subirme a la duna a ver si veo de suerte una carretera o algo, o alguien. Entonces ahí con todo el esfuerzo del mundo va subiendo. Es muy difícil caminar en la arena cuando está muy floja, entonces ahí va con un gran esfuerzo y llega a la cima. En ese momento pues ve un león en la cúspide de la cima, un león, y era un león salvaje, un león que tenía sed y hambre. De pronto lo ve, se levanta el león y le gruñe, ¿no? Y entonces lo que es el instinto de conservación, inmediatamente este individuo se jala así y saca una navajita como esta. Y entonces lo que hace el amigo es esto. Y entonces se pone así y dice: Dios mío, si estás conmigo, haz que cuando venga el león yo le acerte así un golpe en el corazón y le perfora el corazón y con ello lo mate. Si estás con el león, pues que me dé un zarpazo y me mate con el que sea mortal, el primer zarpazo, que no me haga sufrir. Ahora, si estás neutral, prepárate porque vas a ver la lucha del siglo. Bueno, este era un hombre muy optimista, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en qué estábamos? En lo de los animales en el circo. Hicieron el comentario del Coliseo romano.
y que decían que ahora estamos un poco mejor que en aquella época en donde el animal atacaba al hombre y lo mataba. Pues sí, pero bueno, habíamos platicado al inicio del programa que había un libro que señalaba una explicación por qué los europeos conquistaron a todo el mundo y no los africanos, que tuvieron muchos años antes de evolución, porque el hombre tuvo la cuna en África precisamente, y que tampoco América fue muy privilegiada en ese sentido, y que nos vinieron a dominar los europeos, y los europeos dominaron tanto el Asia como el África y como en Europa, y como América. Entonces, ¿por qué fue el tema? Bueno, pues la explicación primero se basa en los gérmenes. Los climas europeos son climas extremosos, que hay mucho tiempo nieve. O sea, allí las estaciones del año están muy marcadas. No es como aquí que apenas nos damos cuenta si es otoño, verano, invierno, primavera, y pues nada más sabemos por las fechas y que la primavera y que las mariposas, y casi no cambia el clima. De pronto ya el clima está tan loco aquí que pues hasta llueve en invierno. O hace frío en primavera o en otoño. Total que allá en Europa las estaciones son muy marcadas. En invierno las noches son muy largas, los días muy cortos. En primavera los días son más largos, las noches más cortas. En verano mucho más largos los días, más cortas las noches. Se ve mucho el cambio, y el cambio climático es también muy agresivo. De pronto tenemos grados bajo cero, 10, 12 grados, 15 grados bajo cero, y tenemos pues veranos muy calurosos. ¿Qué pasa en invierno? Pues en invierno, si la gente no tenía su leña, no tenía sus alimentos, sus granos guardados, pues moría. Entonces lo que hacían en esas épocas, era llevarse a los animales, a las vacas, a los borregos, a los becerros, los metían a sus habitaciones, cerraban ahí y ahí tenían calor y tenían el alimento. Claro. Convivían de una manera directa con los animales. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Bueno, pues que les pasábamos nosotros los gérmenes a los animales y los animales nos pasaban sus gérmenes. Y entonces había la viruela, por ejemplo, pues viene de Europa, del ganado, ahí surge y se lo pasan al hombre, y el hombre pues va tomando sus defensas, de tal manera que cuando llega los europeos a conquistar América, traían volando una nube de virus y de bacterias que pues no conocían los indígenas. Claro, y que no tenían las defensas. Entonces pues se diezmó la población. Murieron más por la viruela que por las armas. Se diezmó y se diezmó, eran 10 millones de autóctonos mesoamericanos en México, y quedó un millón después de 1831, un millón de indígenas, eran 10 millones, imagínense ustedes, se murieron 9 millones. Entonces, bueno, ese es el tema del tema de los virus, de los gérmenes. Pero también había otros elementos. El acero. Los europeos desarrollaron la cultura del acero, que no es otra cosa más que el hierro, más el carbón, y combinado te da un metal muy fuerte que puedes templar y que se convierte en una espada poderosa, un arma poderosísima que pues no conocían los prehispánicos aquí en América ni en México, desde luego. Entonces, esa fue otra ventaja que tenían, pero la ventaja más importante es la época de sol. Si ven ustedes un mapa, amigos, amigas, allá en su casa, imagínense un mapa de América, es flaco, largo, vertical. Vean, imagínense ustedes Europa ancho, horizontal. Horizontal, largo, horizontal. Si nosotros vamos caminando por Europa, por el mismo paralelo, vamos a tener la misma época de sol en todo el tiempo, o que recorramos kilómetros y kilómetros, vamos a tener la misma época de sol. Si vamos en América, estamos en Estados Unidos y vamos bajando, vamos cambiando pasando, el clima. Va cambiando las horas de sol, Entonces, las semillas, el trigo en Europa, se puede llevar de un país a otro a lo largo, así no pasa nada, porque tiene la misma hora de sol y está aclimatado el grano. El maíz, si lo cambias 1 o 2 usos horarios,
no sus horarios es lo largo, lo cambias los meridianos, entonces cambias las horas de sol y automáticamente se pierde. Se pierde la estabilidad de la biología, de la química del grano, y entonces se pierde. Entonces tardaron mucho tiempo en ir acondicionando el grano hacia abajo, cosa que los europeos no. Los europeos, una vez que se adaptó el grano a la semilla, a una determinada época de sol, entonces da lo mismo estar en un solo uso horario, en un solo paralelo, porque van caminando de este a oeste, y aquí este oeste es muy delgado, entonces tenían que ir hacia abajo o hacia arriba, y eso implicaba cambio de horas de sol de una manera muy importante. Así es, y clima. Entonces está interesante el tema pero bueno, entonces pues el tema de los animales es muy interesante. Saludos de Jesús Vargas, Gaspar G, muchas gracias por sus comentarios. ¿Vemos un tercer video? Sí, claro. Un tercer video y vamos ahora sí a los animales o sin animales los circos. Adelante. En 1888, y con el dinero que habían ahorrado producto de su trabajo en la compañía de Maroma, Aurelio y Manuel fundaron su propio circo llamando a sus demás hermanos para integrarse al negocio. Invitó a sus hermanos a que se unieran con él, que eran otros 3 hermanos. Ya pues su padre se resignó, dijéramos a que pues, eso iba a ser la vida de ellos. El 26 de agosto de 1888, y estando en Mazatlán, Sinaloa, con un show modesto pero espectacular, Aurelio y Manuel realizaron el más anhelado de sus sueños, dar su primera función, en el que desde entonces se llamó el Circo Ataide Hermanos. Pues comienza como todos los negocios pequeños. En aquel tiempo se usaba muchos pequeños circos trabajar en placitas de toros, en corrales, en espacios abiertos, que incluso mucha gente traía sus propias sillas. Tenemos ahí una fotografía muy curiosa del Circo Ataide de sus comienzos, que se ve que es una pequeña plaza de toros al aire libre. Y así fue como comenzó, hasta que pudieron pues comenzar a hacer su propia carpa. Durante los primeros años, las carencias del Circo Ataide no solo provocaron que las funciones fueran realizadas al aire libre, también motivaron que los actos con animales fueran limitados. Entonces aún distaban de contar con fieras salvajes y de gran tamaño. Caballos, pero lo primero porque mi abuelo hacía acto ecuestre en caballos, ¿no? Pues en aquel tiempo todavía animales así como leones, elefantes y eso pues era muy difícil, no tenían animales ellos, ¿no? Osos negros, changuitos araña, que eran lo que en el país existía. Bueno, y otra cosa de las que nos faltó comentarles, amigas, amigos, en el sentido de que la ventaja de los europeos frente a otras naciones es de que en Europa existían los grandes mamíferos que se podían domesticar. Por ejemplo, en África no se puede domesticar un elefante. Lo puedes domar, pero domesticar, o sea, domas a uno, pero los hijos del otro elefante, si no lo domas también, pues además es peligroso, son peligrosos. No puedes domar a una cebra, o sea, por más que se parezca a un caballo, no le pueden, son muy nerviosos, son animales que tienen un temperamento muy agresivo, muy nervioso, y entonces salen huyendo. Claro. Entonces, en Europa tenían cuando menos la vaca, tenían el caballo, situación que en América se había perdido ya hace mucho tiempo el caballo, y entonces pues había también cierta ventaja, muy importante. Saludos de Jesús Vargas, Gaspar Hernández, Erika María García, Miguel Cabra, Juan José Padilla, Alejandro Nava Mejía. Sergio, ¿cómo ves? Bueno, ¿con animales o sin animales? De una vez, no, defínete. Sin animales, por supuesto. El tema de esta ley
yo creo, es que le faltó gradualidad en el tiempo. Es decir, por ejemplo, nos han venido aumentando las gasolinas estos últimos años con cierta gradualidad, y yo creo que a los circos les faltó evolucionar para que fueran circos que no maltrataran a sus animales, que hubiera mecanismos de cuidado a los mismos, y eso ha provocado en el argumento de la Asamblea Legislativa que se da esta ley únicamente a los circos, porque ahí es donde se ha comprobado el maltrato animal, no a los espectáculos de charrería, no a los, no le quisieron entrar a la corrida de toros, ¿no? A los espectáculos con caballos, en fin, yo sí creo en un circo sin animales, pero sí creo que faltaron elementos de gradualidad en el tiempo en esta ley. Pues todavía no está publicada, vamos a esperar a que la publique el jefe de gobierno. No la ha publicado, hay todavía mucha resistencia de parte de los cirqueros, dicen que se van a sacrificar muchísimos animales porque ya no hay trabajo para los animales, como si los animales tuvieran que trabajar. Los animales no tienen por qué trabajar, o sea, pues finalmente los tienen ahí, pues tienen que mantenerlos los que los tienen. Los animales no tienen por qué trabajar. Sí, salvo los animales que bueno, en el campo, por ejemplo, que bueno, finalmente pues han ayudado al ser humano a la civilización. ¿Tú qué piensas, Jesús? Bueno, definitivamente, como vamos a ver o estamos viendo, el origen de los circos empiezan con los malabaristas, con los equilibristas, con los magos, con los payasos, incluso un payaso, Ricardo Bell, muy famoso en México, que lo conoció Porfirio Díaz, lo conoció Juan de Dios Peza, estuvo muy relacionado con la familia de don Porfirio Díaz, que era un payaso, y esos circos pues le daban mayor importancia al arte de los seres humanos, a los malabaristas, a los equilibristas, a los trapecistas, que propiamente a los animales. Comentábamos que los animales que existían en los primeros circos que vinieron de Inglaterra eran precisamente de Inglaterra, Estados Unidos, México, eran precisamente caballos, que como comentabas, Jorge, muy atinadamente, pues son animales domésticos que conviven con el hombre, que no se les maltrata y que daban un buen espectáculo, hasta que en el siglo XIX empezaron con los animales exóticos, lo que será raros, exóticos, y ahí empieza toda la corriente de traer animales como los tigres de Bengala, que son animales preciosos. No, pero había circos, había unos espectáculos sangrientos que ponían un toro y a un león, y los ponían así encerrados en corto espacio. Entonces generalmente ganaba el león porque el toro no se podía encarrerar, digamos, pero tenía una ventaja el toro, o sea, casi lo emparejaban, porque el toro en corto espacio, pues el león no podía correr, no podía huir. Entonces generalmente pues los cuernos pues eran pues el arma letal para en contra del león, pero pues acaban muy mal heridos, y hacían espectáculos. Hay unos carteles por ahí que estaba yo viendo que son realmente desagradables, un espectáculo sangriento, un poco de lo que se decía del circo romano de la decadencia, ¿no? O sea, querían ver sangre, y eso, pues bueno. Julián Robles Cervera, saludos querido hermano. Comentar acerca del circo es comentar de un espacio lleno de magia y fantasía que se mezcla con la realidad. Se dice que llegó a México en 1808. Sí, efectivamente hay muchas cosas muy bonitas en el circo, sí, que hay que rescatar. La última leona, mejor exija a Miguel Ángel Mancera que publique la ley que prohíbe el uso de los animales. Bueno, pues sí, el problema es de que existe la posibilidad del veto de bolsillo, que yo he estado atacando desde el origen de la legislatura. Ya presenté yo una iniciativa para acabar con ese veto de bolsillo. ¿En qué consiste? Les explico muy rápidamente. Los diputados, diputadas, aprobamos una ley en la Asamblea y se la mandamos al jefe de gobierno. El jefe de gobierno tiene 10 días, dice la ley, para publicar o para observar, es decir, para vetar. Si observa, tiene que regresar las observaciones a la Asamblea Legislativa para que empiece otra vez la discusión de la norma. Si no observa, tiene que publicarla en 10 días. Pero puede no publicarla y no pasa nada, porque la ley es imperfecta.
no dice que hay una sanción o que hay que hacer en caso de que no la publique. El jefe de gobierno no la publica. Es una ley imperfecta. Platícanos de esto, Jesús. Bueno, hay leyes que son perfectas cuando tiene aparejada la penalidad en caso de incumplimiento, son las perfectas. Hay leyes que son más que perfectas cuando tienen precisamente la hipótesis normativa, la penalidad y la consecuencia. Las perfectas tienen penalidad y hay cuasi imperfectas, que son las leyes que únicamente manifiestan una conducta, pero no tienen ninguna penalidad en caso de que no se observe esa conducta o esa abstinencia. Pues entonces sí, nosotros estamos buscando que rápido se publique la ley. Claro. Esperamos que se publique, porque además nosotros votamos a favor de esta norma. Yo creo en un circo sin animales. Se dio un año de vacatio legis, que es precisamente el espacio entre la publicación, y la entrada en vigor, para que no digan, es que vamos a hacer con los animales. Pues tienen un año para hacer con los animales, pues buscarles una salida a los animales, una salida decorosa, digna, que no los vayan a sacrificar, porque finalmente los animales pues, son nuestros compañeros del destino, hombre. Vamos aquí en este planeta acompañados de los animales, que son nuestros compañeros, nuestros familiares, desde el punto de vista exacto de la palabra. Venimos de una cadena evolutiva y todos los seres vivos tienen algo que ver con todos los seres vivos. Todos. Crmen Moreno, muchas gracias, Carmen, por escribirnos. Te mando un abrazo muy cordial. Y Araceli Monter también. Pues sí, yo creo que decía yo que sí va a hacer falta tiempo, porque es un tema también de presupuesto, es decir, los animales que puedan ir a zoológicos, que requieran y que son muchos. Que también el zoológico es otro tema. Es otro tema. Los tienen ahí con una es decir, si los indignidad, con una suciedad, con hambre, con mal pasadas en el sol, o sea, con ambientes no propicios. No propicios. Nada más les pintan ahí, si es un oso polar, le ponen blanco. Le pintan blanquito ahí ya, y lo dejan. Y la temperatura. Y los pobres animales ni siquiera pueden correr, no pueden hacer nada, están ahí con, lamentablemente, o sea, es que no es posible que seamos tan inhumanos para tratar a los animales así. Y el argumento es presupuestal, es decir, los zoológicos argumentan, los directores, que no tienen presupuesto suficiente para este efecto. Entonces todos los animales que lleguen, por ejemplo los tigres de Bengala, que lleguen a esos zoológicos, pues cuál va a ser su destino o su trato. No van a tener un trato digno, porque si ahora no lo tienen, ¿cómo lo tendrían con más población? Claro. Es difícil de entender eso. Ahora, volviendo otra vez a los animales de circo, pues es impresionante cómo sí los maltratan. Sí. Porque no sé si se acuerdan de esa frase que dice: lleva una friega de perro bailarín. ¿Cuál es la friega de perro bailarín? O sea, ¿qué tienen que hacer para enseñar a los animales a ponerse a dos patitas cada vez que tocan la música? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo? Pues les pondrían alimento alto para que traten de alcanzarlo. Y lo van moviendo para que el perro vaya caminando. Sí, pero también les pegan las patitas para que las levanten. Y con una y también estos caballos, por ejemplo, los caballos charros que van bailando, van bailando porque les van pegando, sí, la música les pegan, y es un condicionamiento clásico, el que platicábamos de Pavlov. Iván Petrovich Pavlov. El acondicionamiento clásico de Pavlov es el siguiente: le ponían a un perro, un pastor alemán, carne, y le sonaba una campanita. Campanita, carne, jugo gástrico. Campanita, carne, jugo gástrico. Campanita, carne, jugo gástrico. Y así sucesivamente. El perro empezaba a amalgamar la idea de la campanita con la carne. La comida. Entonces de pronto ya nada más le sonaba la campanita y el perro sacaba su jugo gástrico. ¿Por qué? Porque ya era un acondicionamiento clásico. Entonces así a los caballos les ponían música y les empiezan a pegar en las patas. Entonces se empiezan a brincar por los golpes.
cada vez les ponen música, les pegan las patas y brincan. Llega el momento que suena la música, entonces empiezan a brincar, Claro. porque ya lo están asimilando con el dolor. Y es el condicionamiento clásico también cuando te conquistan así en la casa, o sea, te dan de comer, te dicen mi amor, y ahí estás. Sí, pues sí. Te dan de comer, Inevitablemente. te dicen mi amor, ahí estás. Pues basados Y luego nada más te dicen mi amor y ahí estás. Sí. Aunque no te den de comer. Es el Así es. condicionamiento clásico. Sí. Así es. Basada en esta teoría del acondicionamiento estaba la película de La Naranja Mecánica. Así pues pusieron a los delincuentes, le ponían la música de Beethoven y le ponían escenas tremendas, y entonces ya no podían oír música. La naranja mecánica es precisamente la divulgación De de la cómo se teoría de hacía Pavlov. el condicionamiento clásico de Pavlov. Así es. Carmen Moreno, muy buen programa, ilustre, es ameno y muy ágil. Muchas felicidades, Jorge, ¿no? Y muchas gracias, Carmen. Carmen es una gran amiga que te mando a saludar aquí a través de este programa. Gracias por acompañarnos, Carmen. Me siento muy honrado de ser tu amigo. Gracias. Sandrita Mereles, qué buen programa, como siempre, diputado. Saludos, muchas gracias. Sergio. Bueno, ¿qué le diría usted, diputado, a los que dicen que esta ley no es genérica, no es transversal, no aplica a todos, que también tiene que ver con leyes federales que atentan contra la propiedad privada, por ejemplo, ¿no?, de los animales? Pero es que fíjate, este es el asunto, los animales no son cosas, que esa es una concepción malformada del derecho. Del derecho romano. Del derecho romano, que es la res mancipi. Así es. La res mancipi, que pues, eran todas las cosas que tenían en propiedad. Y dentro de la res mancipi ponían en ese momento a los esclavos. Los esclavos eran cosas también. ¿Y saben cuántos años tardaron todas las naciones de las Naciones Unidas en entender que los esclavos y los seres humanos no podían ser cosas? Pasaron miles de años. Cientos por lo menos. ¿Miles? Bueno, de derecho romano, estamos hablando todavía en el medievo, había muchas naciones. Bueno, pues todavía en el siglo XVIII estamos hablando de que había esclavitud en varios países. Claro. En Estados Unidos, para no ir más lejos. Para no ir más lejos, había esclavitud. O sea, todavía, hasta el siglo todavía con los XIX. confederados se estaba discutiendo el asunto de la libertad en los Estados Unidos. Estamos hablando de hace 200, 300 años que se emancipó a la raza humana de la esclavitud, cuando pasaron miles de años de esclavitud. Ahora apenas se está entendiendo que los animales no son cosas. Los animales a lo mejor no piensan como tú, a lo mejor no pueden hablar como tú, a lo mejor no pueden amar como tú, pero sí pueden sufrir como tú. Claro. Sí pueden tener dolor como los seres humanos. Eso está comprobado. Sí, claro. Un ser vivo, un perro, un gato, un caballo, un toro puede sentir dolor igual que nosotros. Igual que cualquier ser humano. Entonces, claro, bueno, su sistema nervioso es evolucionado como el nuestro. Como el nuestro, entonces no es posible que seamos tan bestias en el sentido de la palabra como para poder entender que los animales no son cosas. ¿Y por qué en un momento determinado sí pensamos que los animales si sufren nos afectan a todos por igual? Porque dicen, oye, si están matando un toro, ¿a ti qué te importa? Si tú no vayas, si no te gustan la corrida de toros, no vayas. No vayas. Bueno, pero es que a mí me disminuye como ser humano saber que están lesionando a un animal con una tortura hasta la muerte y yo no haga nada. Eso me disminuye a mí también como ser humano. Y nos disminuye a todos, y nos disminuye como sociedad. Entonces algo tenemos que hacer para que las cosas no ocurran, a pesar de que las gentes que todavía tienen una mentalidad en el medievo, que piensen que todos los animales son su propiedad y que los pueden torturar, matar, disponer de ellos como quieran, como sea, ¿no? El jus frendi, utendi y abutendi, ya que tocaste el tema del derecho romano. Explica eso, que son las cosas, ¿no? Sí, el uso, disfrute y apropiación de las cosas, el jus frendi y disfrutar los frutos de las cosas y abusar de las cosas, que ya sería el caso. Flavio Arón, saludos, muchas gracias. Ricardo Arias, saludos a todo el panel, muchas gracias. Hermi Martínez, saludos cordiales, gracias igualmente. Jesús Solís Mesa, muchas gracias. Bueno, pues el gobierno del Distrito Federal, a través de la Consejería Jurídica, ya informó que no va a vetar esa ley, que no contraviene. Había dos leyes, una
que se refería a la ley de establecimientos mercantiles y otra ley que se refería al derecho a los animales. La que vetó el gobierno de la ciudad fue el de los derechos de los animales y dejó viva el de establecimientos mercantiles, la prohibición de que en espectáculos públicos se sacan los animales en la ley de establecimientos mercantiles. Entonces, porque se contraponían, según dijeron, estas dos leyes. Entonces, vetó una, la regresó a la Asamblea, y la otra está viva, pero ya pasó el tiempo y no la ha publicado. Ya pasaron los 10 días. Ya pasaron los 10 días y no la ha publicado. Entonces vamos a esperar a que la publique en los próximos días. ¿Tú tienes fe? Yo sí creo que la van a publicar. Yo tengo fe también. Tengo fe y la van a publicar y aquí lo vemos. Así como tuve yo fe con la selección mexicana. Que la selección mexicana que iba a pasar a los octavos de final y pasó. Y sí, además lo aposté con ustedes y no me han pagado mi apuesta, ¿eh? Lo estoy diciendo públicamente. ¿Qué apostamos? Una cenita. Ah, claro. Una cenita. Claro. Claro. A cenar. Luego, entonces creo que los espectáculos como el circo, que es una tradición, que es una cultura que pues ya lleva muchos años en México, debemos de tenerlo claro. Si no es una ley que vaya en contra del espectáculo circense, sino es una ley que trata de que a los animales se les dé un trato como se debe, y más que nada que no sean producto, un trato humanitario, digámoslo así, aunque esté mal empleada la palabra, ya lo sé, pero es que no puede haber humanismo en la extensión amplia de la palabra, sino existe también un cabal animalismo. Es decir, el respeto a los animales. Los animales tienen derechos. Esos derechos son, bueno, dale de agua, todo el agua que necesite, dale de comer, dale sombra. Y yo diría adicionalmente, dele cariño a los animales también. Claro, y atiéndelo en sus enfermedades. Imagínense, o sea, lo que decían es que los perros no aman. No. O sea, bueno, hay imágenes tan emotivas, digamos, de un perro que ve a un perro que son compañeros de toda la vida y que de pronto lo matan en la carretera, y cómo el otro perro se queda ahí a cuidarlo para que no lo vayan a volver a atropellar. Así. O cuando su dueño se muere, ha habido perros que se van a cuidarlo a la tumba, o sea, lo siguen y ya no, y todos los días están y a veces mueren de hambre ahí en la tumba. Ha habido casos de esos. Eso no es amor, eso no es necesidad, eso no es una situación que realmente que sería pues algo de lealtad, yo diría más una fidelidad absoluta. Claro que sí. En fin, pues se nos agota el tiempo, amigas, amigos. Yo le rogaría a los invitados que nos den sus conclusiones. Jesús. Bueno, el circo debe prevalecer, el circo como espectáculo público. Oye, pero fíjate, el circo, hablando del circo, hay circos. El Circo Soleil. El Circo Soleil, que no usa animales por filosofía. Dice, nosotros no vamos a utilizar animales y puros seres humanos. Y es un circo que tiene un gran prestigio internacional, claro, que yo diría que es el circo más exitoso del mundo. Así es. Y es sin animales. Así es. Entonces el pretexto de que qué vamos a hacer sin animales, pues yo creo que se quiebra por su propio peso, ¿no? Así es, sería regresar al siglo XIX, donde se exhibían a personas que tenían algunas malformaciones, o en la etapa de Moctezuma, que tenía también una especie de zoológico de seres humanos que tenían problemas de malformaciones. Habían circos donde salía la mujer velluda, incluso no sé si vieron la película del hombre elefante. La mujer barbada. Así es, del hombre elefante, es una película tremendamente emotiva, ¿no? ¿Qué película tan fabulosa, ¿no? Entonces creo que hay que respetar a los seres humanos y en ese mismo sentido a los animales, y tener nuestro espectáculo y tener el circo que siga adelante, pero siempre y cuando se respeten los derechos tanto de los seres humanos como de los animales. Sergio, por favor. Bueno, los circos han sido muy importantes a lo largo de la historia del hombre, desde hace 3000 años, y en la Edad Media fueron muy importantes porque eran parte de un mecanismo de transmisión cultural, es decir, y también educativos, porque se empezaron a conocer en otros espacios, en otros lugares, especies nuevas incluso de estos animales que estamos hablando hoy, pero también de historias, cuentos, leyendas, teatro que incluso llevaban a los de pueblo en pueblo.
Yo creo que los circos deben de recuperar hoy en día esa tradición importante y que este ánimo que tienen los representantes de los circos de que va a acabar el espectáculo no pues no aplica, no es argumento. Creo que tienen que modernizarse para precisamente dar un espectáculo más humano. Así es. Leticia Tobar, bueno, Leticia Tobar no está de acuerdo con ninguno de ustedes dos, y creo que conmigo tampoco, pero pues, hay que decirlo. Leticia Tobar nos dice: es una gran tontería que hayan prohibido a los animales en los circos. México es el único país que aprueba tantas tonterías en vez de hacer lo correcto. Si tanto les importan los animales a los de la asamblea, que vayan y rescaten a los del zoológico que están flacos y totalmente descuidados. Cosa que ya lo dijimos, efectivamente, están descuidados, hambrientos, pulgosos, no los atienden, sin veterinario. Es terrible como lo están tratando, de veras, tiene razón Leti. Y luego nos dice también Leti, y no irán muy lejos, ya que esto es en Chapultepec, son una vergüenza internacional con tantas tonterías como el no circula, la doble verificación, que es un negocio redondo para el gobierno, etcétera, 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 etcétera. Luego dice Leticia Tobar, y ojalá lo mencione, porque mi comentario afecta a varios. Bueno, ya está mencionado, Leti, y bueno, yo comparto algunas cosas con usted, no todo desde luego, pero sí, efectivamente, bueno, sí tenemos que hacer muchas cosas más. Yo lo que diría es que sí puede ser exagerado el tema de que no hay animales. Yo estaría de acuerdo que no estuvieran los animales exóticos, que los vas a estar trayendo ahí, encerrando, golpeando, latigando, los elefantes pobres que están en un lugar muy cerrado, siempre con una cadena en una pata, pero bueno, de eso a los propios animales domésticos, que pues son nuestros compañeros, claro, y que hay algunos muy graciosos que además, bueno, mi perro yo nunca lo he maltratado, y está también hasta para un circo. Abre, cierra la puerta, si su cama y tiene sueño, abre el closet, con los hocico jala su cama, la pone y se duerme. Y eso estaría bien. Es más, voy a traer ahí un video para que lo vean, porque realmente sí está muy simpático el animal. Alejandro Nava Mejía: los circos son un gran entretenimiento de sana diversión para chicos y grandes que han divertido a muchas generaciones. Ojalá siempre siga divirtiendo a futuro. Sergio, tus conclusiones. Bueno, decía yo, y qué bueno que Leti nos escribe, porque vaya, pues este es un espacio en donde pueden escuchar su voz, y por supuesto que la crítica nos viene bien a todos, ¿no? Más a los asambleístas también. Pero decía yo que es importante que los circos modifiquen sus espectáculos para tener un rostro más humano. Claro. Pues hemos llegado al fin del programa. Sergio, ¿qué les ofrecemos aquí en... Bueno, amigas y amigos, la Casa de Gestión? Aquí en la Casa de Gestión del diputado Jorge Gaviño tenemos asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche, salud visual martes de 12 a 5, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, taebo viernes de 10 a 11, zumba miércoles de 10:30 a 11:30, guitarra todos los lunes de 4 a 6, clases de salsa lunes y viernes de 6 a 7 de la noche, clases de bachata miércoles de 6 a 7 de la noche, taller de teatro infantil martes de 4 a 6 de la tarde, taller de manuarreciclalidades martes de 4 a 6, solamente hay que traer... Manuarreciclalidades. Sí. Sí, pero explícales de qué se trata. Bueno, ustedes solo tienen que traer tijeras, silicón y traen cartón, traen todos los, digamos, estas latas de estos cartones de leche, lo que no sirve. Y aquí lo hacemos arte. Y aquí lo hacen arte, está padrísimo, traigan a sus niños. Psicólogo martes y viernes hay que hacer previa cita al 6386. ¿Y tanatología? 7630. Tenemos asesoría en materia de inmuebles y tenemos el curso de tanatología, que ahorita un curso de tanatología inicia y hay que terminarlo con los asistentes, no pueden entrar, digamos, a la mitad del curso. Pero está saturado. Está saturado ahorita, más de 35 personas, me dice nuestro compañero Raúl, y hay que esperar a que inicie el próximo, esté informado aquí en este teléfono, y aquí está bolsa de trabajo también, aquí
tienen asesoría con Raúl Camacho y la licenciada Gloria Orozco. ¿Y van a pasar lo de los seguros? Nena ¿En Gris, ese Olvera, Jacita Lunix, América Saldívar, Elsa Olaguín, Isa Peláez, Carolina Arévalo, Sonia Calderón, muchas gracias. Los animales no son cosas, ninguna propiedad privada. Además, mayoría no puede comprobar legalmente procedencia, la mayoría de los animales. Claro. Sí, porque nos traen un león. ¿De dónde sacaste el león? Pues me lo vendieron. ¿Pero quién te lo trajo? La factura. No, pues me lo traje de Chihuahua. Sí, por eso, pero ¿dónde estaba el león? ¿Dónde sacaste? Fueron a África. Hay cazadores furtivos, Sí. van por ellos, los traen cachorros, se hacen millonarios, cómo los pasan en las aduanas, El mercado negro. El mercado negro, mal, muy mal. No hay que fomentar este tipo de situaciones. Amigas, amigos, hemos llegado al fin del programa. Que sean felices, pasen la mejor de todas las noches. Hasta la próxima.